Bienvenidos y bienvenidas a nuestro módulo de diseño anatómico, la teoría definitiva para el diseño de cejas. Este módulo para mí es muy importante porque considero que el 90% de una micropigmentación es el diseño de cejas. Así que nos vamos a enfocar bastante en este tema para profundizar y entender un poco cómo debería ser un diseño de cejas perfecto o en la medida de lo posible lo más perfecto que se pueda. Las cejas tiene dos connotaciones, una anatómica y una estética. Yo considero que una persona que empiece en el mundo de la micropigmentación sin tener unas buenas bases de micropigmentación se condena sí o sí a cometer errores que no se pueden corregir del todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una elección no tan correcta del color se puede corregir con camuflaje, con neutralización, con matizado. Si no implanté mucho, puedo volver a hacer el procedimiento, implantar un poco mejor, pero si realizo un mal diseño, si no logro encontrar ese diseño que armonice el rostro de una persona, si no logro hacer un diseño simétrico, si dejo una ceja muy diferente a la otra, esto no se puede arreglar simplemente con una corrección de color. Así que siempre aconsejo que empiecen por acá. Un año, mínimo 6 meses haciendo servicio de cejas temporales. ¿Por qué? Porque alguien que empiece sin buenas bases, sí o sí se va a tener que regresar a estudiar diseño de cejas. Así que en lo personal no soy de las personas o en las academias que les va a decir empiecen a hacer micropigmentación sin diseño. No requiere experiencia, no. Yo considero que si empiezan haciendo diseño, la curva de aprendizaje con la micropigmentación es muy rápida. Porque la micropigmentación y el diseño, si bien se complementan, son cosas muy diferentes. Entonces, si se tiene que concentrar en hacer cosas tan diferentes, bien aprenderlas, créanme que se saturan y llega la frustración. Pero la frustración, esa que te dice, no soy buena para esto, tú no deberías estar haciendo esto, mejor dedícate a otra cosa, mira que no te sale, mira que a ella sí le sale, lleva menos tiempo que tú, etc. Pero es por esto, la mayoría de mis alumnas iniciantes son alumnas de diseño o ya hacen cejas. Para realizar micropigmentación siempre se les pide fotos de los trabajos de diseño de cejas, porque como les digo, para mí es muy importante que empiecen con una buena base para que se concentren en lo que tienen que concentrarse, que es implantación, colorimetría, pigmentología, máquina, cómo elegir la aguja, etc. Entonces, vamos a entender en primer lugar qué son las cejas anatómicamente. Anatómicamente las cejas son una acumulación de vello que se ubican en el hueso ciliar, principalmente para proteger a los ojos del sol y del polvo. Este es el hueso ciliar y aquí se supone que se ubica la ceja. ¿Por qué les digo que se supone? Porque en algunas personas, por temas genéticos, las cejas no se ubican exactamente donde tienen que ubicarse. Por eso es que tenemos algunos tipos de diseños que no favorecen el rostro de ninguna persona. Este es el hueso ciliar o superciliar. Y fíjense que él tiene una forma. La forma del hueso es directamente protagonista y responsable de la elevación de nuestra ceja, de qué tanto arco va a tener una ceja, incluso de la forma que va a tener una ceja. Por ejemplo, si este hueso no es tan planito como debería ser, la ceja se va a ver como muy masculina, se va a ver como muy hacia abajo, si el hueso es muy salido, por ejemplo. Si la ceja, por ejemplo, se ubica debajo de ese hueso, entonces la ceja se va a ver como muy metida y así se va a ver
¿Me confirman si me escuchan? Perfecto, me asusté. Gracias. Bueno, entonces les decía que, por ejemplo, si el vello de nuestra ceja está por debajo de la curva del hueso, tendremos una ceja sin arco. Si el vello de la cola de la ceja está por debajo de la curva del hueso, tendremos unas cejas caídas. Si el inicio de la ceja está por encima del hueso, prácticamente en donde empieza la frente, tendremos una ceja con inicios elevados y eso transmite la sensación de una persona triste, preocupada. Entonces, las cejas tienen esa característica que nos puede ayudar a transmitir emociones o sentimientos de manera no verbal, sin necesidad de decir una sola palabra. Por eso es que ellas tienen que tener una posición muy específica en el hueso. ¿Para qué? Para que sean unas cejas neutras, pero con expresión. Este hueso, qué tan separado sea del ojo, nos va a dar qué tanto párpado fijo vamos a tener. Este es el párpado fijo, este es el párpado móvil. Si tenemos un hueso muy cerquita al ojo, pues simplemente vamos a tener una ceja muy bajita y no tendríamos tanto espacio en esta área. Entonces, este hueso realmente tiene mucho que ver con un diseño de cejas o con la forma que tú tengas genéticamente. Por ejemplo, si este hueso de la parte final, esto, no es elevado, no es redondo, entonces nosotros no vamos a tener una ceja con elevación, tendríamos una ceja muy bajita. Así que la próxima vez que tú veas a tu clienta, ahora la vas a ver de una manera diferente, la vas a intentar analizar desde adentro hacia afuera, para que puedas entender por qué tiene la forma de cejas que tiene, sea que sean muy bonitas o sea que algo no te cuadra, que algo tú dices como que no veo bien esta parte de las cejas, no siento que le favorezca. La otra parte, bueno, antes de pasar a la otra parte, es importante decirles que el hueso puede hacer que la clienta tenga algunas asimetrías óseas. Van a existir asimetrías óseas, musculares y por vello. Si ustedes se pueden dar cuenta, el hueso o la estructura ósea no es una estructura completa, es decir, no es una sola, es una estructura que se forma de varias partes. Cuando nosotros estamos en gestación, cuando estamos en esa formación fetal y durante el crecimiento aproximadamente hasta los 2 años, incluso hasta un poquito más, influye mucho en la posición que nazca el bebé en el parto, influye mucho en la posición en que duerma el niño o el bebé hasta los 2 años aproximadamente, porque los huesos se van a moldear a esa forma en que haya nacido el bebé, como haya pasado por ese canal de parto, porque para pasar por ese canal vaginal se tiene que desacomodar un poco los huesos para que quepa el bebé por allí. Así que si durante los primeros meses de vida del bebé no se le da forma a la cabecita, no se le da forma a la carita, es posible que quede con ciertas asimetrías. Cuando una persona presenta asimetrías faciales por el sistema óseo, es algo que nosotros no podemos corregir, más sin embargo, sí podemos mejorar. La parte exterior, en algunos casos, es posible que se vea muy plana y en otra muy redonda, muy elevada. Entonces es posible que si vamos a hacer diseño 100% con hilo, una línea nos salga bien recta y otra línea nos salga bien redonda. Por eso es que nosotros no podemos fiarnos 100% de la técnica con la que vayamos a diseñar. Tenemos que incluir nuestros ojos y nuestras manos para poder hacer pequeñas correcciones. Como por ejemplo en este caso, si tenemos un hueso muy plano y uno muy redondo, tendríamos que
La ceja que me salió con la línea muy recta, desde adentro intentar subirla y redondearla. Y la ceja que es más redonda, porque el hueso es más grande, es más protuberante, tendríamos que volverla más recta. Si nosotros fuésemos a medir las cejas, no nos va a dar por medidas. Una ceja va a estar más afuera, una ceja va a estar más adentro, pero visiblemente el mismo hueso va a hacer esa ilusión óptica de que las cejas son iguales, porque hicimos líneas diferentes. Así que tienen que tener esto bastante presente. La otra parte de la anatomía de unas cejas la representa los músculos. Aquí nosotros tenemos músculos que nos permiten transmitir un sentimiento o una emoción sin necesidad de hablar. Tenemos el músculo superciliar o corrugador, tenemos el músculo prócer y juntos nos permiten mover solamente los inicios. Ellos se encargan de que los inicios se puedan mover hacia arriba, hacia el centro o hacia abajo. Cada posición de ese músculo transmite una emoción o un sentimiento. Ejemplo, si los inicios se mueven hacia el frente, si yo arrugo las cejas, me veo enojada, me veo molesta. Si los inicios se van hacia arriba, como cuando un bebé hace pucheros, cuando un bebé tiene ganas de llorar, transmite tristeza, melancolía. Cuando los inicios se inclinan hacia abajo, es una mirada muy malvada, maquiavélica, una mirada muy fría o calculadora. Entonces, fíjense que de entrada, con esto lo que quiero decir es que las cejas no puede parecer que están teniendo una posición como si el músculo se estuviese moviendo cuando la clienta no está moviendo el músculo. Es decir, los inicios no pueden quedar hacia arriba porque va a parecer que ella está preocupada porque está haciendo las cejas de esa manera. Las cejas no pueden quedar muy juntas porque va a parecer entonces que ella está molesta. Las cejas no pueden quedar muy inclinadas, aquí metidas hacia abajo, porque va a parecer que es una persona mala. Entonces, si ustedes analizan lo que es películas, novelas, series, todo el tema cinematográfico, se van a dar cuenta que las villanas usualmente, o los villanos usualmente, las caracterizan con cejas de esta forma, muy juntas, muy metidas. ¿Por qué? Porque así van a dar esta mirada malvada, molesta. Y si acompañan la ceja inclinada con un punto alto bastante elevado, definitivamente son las cejas de maléfica, ¿cierto? Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos nosotros al momento de hacer un diseño de cejas. No solamente es hacer que se vea bonita la persona, precisamente hacerla que se vea bien, pero cuidar su expresión, cuidar su carta de presentación. El otro músculo está justo aquí, no lo tengo allí, pero está justo aquí. Se llama el músculo orbicular y está justo encima del punto alto de la ceja, de cada ceja. Este músculo es el que me permite elevar una ceja de manera independiente. Es por eso que nosotros podemos mover una ceja u otra. Hay personas que pueden mover las dos de manera independiente. En mi caso, yo solamente puedo mover la ceja derecha. ¿Ven? Cuando se eleva este músculo, hay un tipo de emoción o sensación que yo transmito. Si yo muevo solamente una ceja y saludo a una persona y le digo, te queda muy linda esa ropa, ¿me creería esa persona? No, porque al momento de yo elevar la ceja y decirle eso, estoy mirando o estoy transmitiendo, o la persona va a creer, parece, que le estoy hablando con sarcasmo, con arrogancia, con antipatía, con hipocresía. Entonces, si nosotros dejamos una ceja más alta que la otra, sobre todo en el punto alto, va a parecer que nuestra clienta a todo el mundo está mirando de manera despectiva. El otro músculo se llama el músculo frontal y está justamente en la frente y es que nos permite mover ambas cejas al mismo tiempo, o sea, levantarlas, las dos. Cuando levantamos las cejas al mismo tiempo, ¿qué expresión yo transmito? Sorpresa, ¿cierto? Entonces, si le dejamos las cejas a nuestra clienta muy separada de los ojos, porque eso es lo que pasa cuando levanto las cejas se separan de los ojos todavía más,
va a aparecer mi clienta que está sorprendida y va a estar así en la calle. Y alguien le va a preguntar, ¿qué te pasó? Nada, ¿por qué? Estás como sorprendida. No, me acabo de hacer las cejas. ¿Sí ven? La responsabilidad que tenemos nosotros al momento de hacer un simple diseño de cejas. Ahora súmenle un simple diseño de cejas con una micropigmentación. La cosa se complica. Así que no podemos tomar esto a la ligera. Unas cejas lindas, unas cejas neutrales. Aquí viene la otra connotación de las cejas. Las cejas no solamente nos ayudan a transmitir expresión, emoción, nos cubre del sudor, del polvo, del sol. Las cejas son nuestra carta de presentación. Las cejas son quienes le da vida al rostro. Es quien nos permite tener una expresión bonita, estética, armónica. Es quien nos da personalidad empoderada o sutil o más elegante, dependiendo del diseño de cejas. Esto es una expresión, digamos que neutra, pero si elevamos demasiado los puntos altos, miren que ya la mirada cambia, ya se ve mucho más imponente. Entonces, grábense que entre más elevado el punto alto, tanto el de abajo como el de arriba, es decir, el arco como la altura, va a dar una expresión de una persona mucho más atrevida, digamos que abierta, digamos que coqueta. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con los arcos, no elevarlos demasiado. Si la colita está un poco baja, los inicios rectos, el arco en paralelo se encuentra con el inicio, va a dar una expresión de una ceja más recta. Una ceja más recta es lo contrario, una ceja arqueada. No tiene arco. Al no tener arco, o por lo menos no tenerlo pronunciado, ¿cómo se ve la mirada de la persona? Se ve muy inocente, ¿cierto? Se ve muy carita de ángel, se ve muy de yo no fui, ¿sí? Es la típica ceja que le hacen a una protagonista de novela, de película, a la buena del paseo. Porque son unas cejas de precisamente de eso, yo no rompo un plato. Son unas cejas que transmiten más juventud, ¿ves? Las hace ver más inocentes. Este tipo de cejas son en la cultura asiática las más atractivas. Tanto hombres como mujeres buscan tener una ceja bastante recta, sin arcos demasiado elevados. ¿Por qué? Porque para ellos la belleza se ve reflejada en qué tan joven o qué tan infantil, qué tan niño, qué tan niña se vea una persona. Pero en la cultura latinoamericana este diseño es el que, como quien dice, manda la parada. Es el predilecto o el favorito de muchas personas. ¿Por qué? Porque precisamente aquí la cultura es muy diferente. Aquí quien más se vea imponente, quien más se vea atrevida, quien más hable con su expresión, es más atractiva para los hombres. No voy a generalizar, pero ya sabemos que para la gran mayoría, sí. Y si ya atienden clientes, ustedes saben que las clientes siempre van a pedir más arco. Las quiero más marcaditas. ¿Por qué? Porque esa es la cultura acá. Acá el maquillaje es furor. Si ustedes analizan la cultura asiática, el maquillaje sí es importante, pero lo es más el skincare. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la cultura es diferente, allá se quieren ver jóvenes toda la vida. Acá se quieren ver mayores, desde que tenemos 12 años ya nos queremos maquillar para vernos mayores. Esa es la cultura. Así que si yo entiendo a quién voy a atender y qué tipo de cejas me llegan, yo muy probablemente voy a tener más posibilidades de, como quien dice, darle en el clavito al cliente, darle en el gusto, satisfacer la necesidad, no solamente de sus cejas, sino también en su gusto. Ojo, siempre que respetemos la estética, siempre que respetemos la armonía. Yo, en lo personal, me gusta darle gusto al cliente, valga la redundancia, ¿sí? Porque si bien yo tengo un gusto, si bien yo tengo un estilo, la mayoría de personas van a llegar por lo que a mí me gusta, por mi estilo, pero van a llegar otras con ciertas peticiones, con ciertos deseos, como por ejemplo,
es que a mí me gusta la ceja un poquito más marcada, es que a mí me gusta la ceja un poquito más redonda, es que me gusta la ceja un poquito más larga. Hay cosas que si no interfieren en tu imagen de una manera negativa, yo te doy gusto. Si el largo de tu ceja va hasta aquí y me dices, yo la quiero un poquito más larga, se puede, y yo veo que efectivamente se puede hacer 1 milímetro más larga, yo la hago. Ya pasé por la etapa en la que yo discutía con mi clienta. Discutía en el sentido de que le llevaba la contraria, le decía que no, que era mejor así, etc. Ya pasé por esa etapa, donde sí o sí quería imponer a mi clienta lo que yo quería y lo que a mí me gustaba. Y siento que no debería ser así, siento que deberíamos escuchar muy bien lo que el cliente quiere. Entonces, sobre todo en mi implementación pasa mucho que sí o sí el cliente se tiene que hacer lo que yo le digo, pero el cliente es el que está pagando. Entonces yo considero que si yo puedo darle gusto y no daña en ningún momento la estética, su armonía y mucho menos la imagen de ella y mía, yo le doy gusto. Pero si me pide cosas que se salen de mi ética, de mi profesionalismo, de mi criterio, y siento que corro riesgo en lo que vayan a hablar de mí porque ella se hizo una ceja a gusto de ella, entonces ya ahí no entro a complacer a la clienta. Por ejemplo, miremos estos ejemplos. En ninguno de estos casos yo le haría caso a mi cliente. Cejas demasiado inclinadas van a dar la sensación de una mirada muy malvada, ¿sí ven? Entonces, hay veces que los clientes o las clientas tienen precisamente la ceja de esta manera, pero de forma natural. O sea, el vello se posicionó, perdón, debajo del hueso ciliar y eso hace que tenga esta mirada. No porque ella esté inclinando la ceja, sino porque el vello creció en esa posición. Las personas de cejas muy juntas van a tener un inicio muy juntito y eso va a parecer como si estuviesen arrugando las cejas cuando no lo están haciendo. Entonces muchas veces esta expresión va a pasar no solamente porque la clienta o el cliente esté estimulando el músculo, sino porque el vello se posiciona en esa posición. Y allí es donde viene la anatomía de vello. Entender si es el vello el que se posicionó allí o es el músculo que la clienta me lo está moviendo o ya lo movió durante cierto tiempo y ya, aunque ella no lo quiera mover, ya parece que lo tiene ahí como tensionado. Eso se llama una asimetría por músculo. Entonces, cuando una persona pasa entre 4 a 5 años en adelante estimulando mucho un músculo, es como si lo estuviese haciendo ejercicio. El músculo se tonifica, el músculo coge tono, coge fuerza y crece un poco como cualquier otro músculo del cuerpo que le hagamos ejercicio. Entonces lo que pasa es que raro que en el rostro, si estimulamos mucho tiempo los músculos del centro, que son los corrugadores, ellos empiezan a crecer, ¿cierto? Lo mismo que otros músculos, como les acabo de decir, del cuerpo. La diferencia es que si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer ejercicio, crece el músculo y dejamos de ir, el músculo se pierde, desaparece. En el rostro no pasa así. Si nosotros pasamos 4 o 5 años estimulando un músculo, arrugando la ceja, no solamente se crea una arruga, porque la línea de expresión es cuando yo me expreso, sonrío, muevo, se crea una línea de expresión. La arruga se crea cuando ya estimulamos demasiado ese músculo, cuando ya expresamos demasiados años esa misma emoción. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, si sonreímos demasiado todo el tiempo, jajaja, genero arrugas acá. Si estoy molesta demasiado tiempo, soy una persona que, no sé, tiene problemas, hijos problemáticos, esposo problemático, siempre voy a estar arrugando las cejas. O ya sea que me moleste mucho la luz y todo el tiempo estoy arrugando las cejas. Los músculos superciliares se van a crecer y se van a formar bultos en esta zona. Además de que esta zona es protuberante, imagínate un músculo estimulado. Se va a ver mucho más redonda y sobresalida esta área. Cuando intentemos hacer una línea recta, como tiene que ser en esta área de la ceja, no sale recta, sale como curva, ¿verdad? Por
esta particularidad. Entonces hay que darnos cuenta si mi cliente está estimulando de manera voluntaria o de manera involuntaria las cejas. Porque si es involuntaria, no pierdan el tiempo diciéndole a la clienta, no me arrugues la ceja, bájame la ceja, porque ella no va a entender qué le estás pidiendo, porque ella siente que no lo está haciendo efectivamente. Ya es una asimetría muscular, pero involuntaria. ¿Qué hacer en estos casos? En estos casos se puede mejorar, pero la simetría no se logra 100%. Si yo tengo una ceja acá, yo no puedo llevar esta ceja con un diseño acá, tendría que pintarla. Tampoco podría depilar toda esta ceja acá arriba y pintarla abajo. Aunque si lo hiciese, la asimetría se va a seguir notando porque es el músculo que está elevado. Y cuando hay una asimetría muscular, el párpado se abre un poco. ¿Ven? Así que antes de atender una asimetría muscular, un diseño con asimetría muscular, yo platico con la cliente, le indico qué puedo hacer por ella y si ella me da vía libre hasta donde yo le puedo hacer, si su expectativa es real, la atiendo. Si su expectativa es irreal a lo que yo puedo hacer, entonces le aconsejo que primero pase con un dermatólogo, se aplique botox y luego venga dentro de un mes, mes y medio, a hacerse las cejas. ¿Listo? Ya hemos hablado de la anatomía ósea, ya hemos hablado de la anatomía muscular. Ahora vamos a hablar de la estructura de una ceja. ¿Cómo está conformada una ceja o cómo debería estar conformada una ceja? La ceja tiene un inicio, un cuerpo y una cola. Son tres partes. Dos de esas partes son inicio y cuerpo. Y una tercera parte es la cola. Eso quiere decir que la cola siempre va a ser más pequeña que el resto de la ceja. Inicio y cuerpo comprenden dos de las tres partes de la ceja. Vamos a tener un final, que es esa punta, que tiene que ser siempre bien delgada. Vamos a tener un arco, que es esta parte alta de la base inferior de la ceja. La base inferior de la ceja es la parte inferior de la ceja. Y el arco es este punto alto de la base inferior. Y tendremos una altura, que es la parte más alta de la base superior. ¿Listo? Esquemas. Tenemos este diseño latino, número 1, que es un diseño latino muy característico de los países latinos. República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Les encanta una ceja con buen arco y ligeramente más larga. En lo personal no me gusta tanto, pero si hay una cliente que me lo pide, considero que se le ve bien, no tengo problema en hacérselo. Tenemos el diseño latino número 2, que es prácticamente igual, solamente que con un arco menos pronunciado y una cola ligeramente más corta. Tenemos el esquema europeo, que tiene un 80% de inicio y cuerpo y solamente un 20% de cola. Son cejas ligeramente más cortas porque el inicio del cuerpo abarca más espacio. Son cejas ascendentes, que quiere decir que la cola está, si yo paso una línea recta imaginaria del inicio hacia la cola, nunca van a coincidir, nunca se van a encontrar, porque la cola está muy arriba. Entonces son esas cejas tipo Fozzy. Personalmente no me gustan, ya las intenté hacer en rostros latinos y por experiencia les puedo decir que no es lo más inteligente que podemos hacer como diseñadoras de cejas. ¿Por qué? Porque estas cejas son cejas que se hacen en rostros donde el hueso ciliar no es tan protuberante y no es tan redondo. Cuando intentamos hacer un tipo de cejas como este en un hueso como el de nosotras, las latinas, cuando la clienta nos ve de frente, la cola se ve aún más corta, porque esa cola, al ser ascendente, queda detrás del hueso. El hueso es protuberante, por lo tanto, la cola se pierde cuando la clienta me mira de frente. Entonces, realmente no siento que nos favorezca. Teniendo una cara tan latina como las que tenemos nosotras, siento que nos favorece. Pero una persona con rasgos europeos, rasgos más americanos, hacia el norte,
siento que le favorece bastante y sobre todo en personas muy jóvenes. Pero realmente en rostros latinos, por experiencia, no me gustó y a las clientas tampoco les gustó. Siempre se quejaban de que ven la ceja muy recta. Recta porque iban hacia arriba. ¿Ven? No, no porque recta, que no tuviese arco. Tienen arco, pero es un arco recto, no es un arco redondo como usualmente ellas lo piden. Así que muy lindo el diseño, pero para hacerlo en clientes no. ¿Cuándo se usa? En competencia. En competencia se usan mucho estos diseños, tanto en látex como en persona. ¿Por qué? Porque usualmente en competencia tenemos jueces internacionales, en competencia buscan efectos más artísticos, así que estos diseños son los que más se usan en competencia. El diseño asiático no es para hacer cejas asiáticas, porque pues a menos de que atendamos mucho asiático, pero creo que no, es para que lo tengamos en cuenta para hacer cejas masculinas. Las cejas masculinas también tienen una proporción de 80% inicio y cuerpo y 20% cola. La diferencia es que la cola apunta hacia abajo, es una cola más caída. El arco prácticamente que es completamente recto. Aquí es válido, de hecho, tiene que ser así, que el cuerpo sea más ancho que el inicio. Entonces, este esquema lo vamos a tener en cuenta para cejas en hombres. Ahora, en cuanto a el grosor de la ceja, se nos van a presentar 4 tipos de grosores: la ceja delgada, la ceja mediana, la ceja gruesa y la ceja extra gruesa. Una ceja delgada mide aproximadamente entre 0,4 a 0,6 milímetros. Una ceja mediana mide entre 0,7 a 0,9 milímetros. Y una ceja gruesa mide entre 1 a 1,3 centímetros. Una ceja extra gruesa son cejas tipo las de hombre, ya sean hombres o también en mujeres. Son cejas que miden entre 1,5 a 1,8 centímetros. Son cejas muy gruesas. ¿Cuál sería el grosor ideal? ¿Cómo saber el grosor? Bien, aquí es donde entra el famoso visajismo. El visajismo no es lo que hemos visto o lo que nos han acostumbrado a entender que es las rayas en la cara. Esto se llama mapeo facial. El visajismo es el estudio de la morfología del rostro, de las facciones que componen un rostro. ¿Qué son las facciones? Frente, ojo, tamaño de ojos, tamaño de nariz, tamaño de pómulos, tamaño de mentón, tamaño de mandíbula, incluso tamaño de orejas. Eso es lo que compone un rostro, sus facciones. El grosor de una ceja tiene que ir en coherencia con el grosor de las facciones de una persona. Si las facciones de una persona son delgadas, sus cejas pueden ser delgadas o medianas. Pero si las facciones son medianas, las cejas pueden ser de medianas a gruesas. Si las facciones son extra gruesas, no van a haber extra gruesas. Es decir, que una ceja extra gruesa solamente se le aceptan a los hombres. Ya que una mujer me diga que solamente quiere quitarse el exceso, pero si se quita solamente el exceso, yo no le haría micropigmentación, porque tendría que hacer una ceja demasiado gruesa, una ceja muy ancha, sin arco. Entonces, solamente vamos a tener esas 3 opciones, unas facciones delgadas, medianas o gruesas. Entonces, cuando nosotros analizamos unas facciones, todas las facciones, para que una persona sea atractiva y se vea bonita, las facciones tienen que ser lo más simétrico posible. Por eso es que hoy en día existe, desde siempre, pues ha existido la cirugía plástica. Cuando se hace una cirugía plástica, por ejemplo, de nariz, se trata de que armonice con el resto de las facciones. Si tus facciones son un poco anchas, son un poco gruesas, no te van a hacer una nariz súper estrecha, ¿sí? Eso pasa con las cejas. Si tienes unas facciones muy delgadas, un especialista de cejas no te debería hacer unas cejas muy gruesas porque quitas la armonía de todo el rostro. Entonces, lo que les decía, cuando se van a hacer una armonización facial,
tratan de que todas las facciones tengan como las mismas dimensiones, que ninguna sobresalga de otra. Es así que logran armonizar el rostro. Yo armonizo el rostro con un diseño de cejas cuando logro encontrar el grosor parecido al grosor de sus facciones. Permítanme. Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer que mide 1,56. Yo en persona soy muy bajita. Sin embargo, yo tengo facciones gruesas porque tengo una frente amplia, mi nariz no es pequeña, es ancha, mis labios son gruesos, mis pómulos son pronunciados, mi mandíbula es pronunciada, mi mentón es pronunciado, mis orejas no son pequeñas, mis facciones son gruesas a pesar de que yo sea pequeña. ¿Creen ustedes que unas cejas medianas o delicadas me quedarían bien? Me haría ver los ojos mucho más pequeños, me haría ver la frente mucho más amplia. Por eso es que no debería ser, en mi caso, mis cejas delgadas. Pueden ser gruesas, gruesas entre 1 centímetro, 1,2, 1,3, se vería bien. ¿De qué va a depender de 1,1, 1,2? ¿Cuál sería el grosor exacto? De lo que analice yo con mi especialista, de mi gusto y qué tanto vello tenga yo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo tengo unas cejas micropigmentadas, son gruesitas, pero acá arriba no tengo casi pelo. Si intentamos saturar demasiado allí para dar ese grosor, realmente no se va a ver muy bonito que digamos. Entonces, lo que a mí me hace falta, arriba, me gusta completarlo, pero parándome un poquito las cejas. Y así logro que se vean más gruesas, pero naturales porque se ve que es mi propio pelo. ¿Ven? Entonces, esto es lo que hay que hacerle entender al cliente. Hay límites. Yo no puedo pasarme de lo que al cliente se le ve bien. Entonces, esto lo van a tener en cuenta para encontrar el grosor en una ceja delgada, gruesa, mediana, trasquilada, no trasquilada, una ceja virgen, como sea. Siempre, siempre van a aplicar esto. Que el grosor de la ceja que ustedes van a escoger sea coherente con el grosor de las facciones del cliente. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a entender, vamos a encontrar ya cómo se define el grosor que tiene una persona y dónde es que nosotros decidimos engrosarla o adelgazarla, ¿sí? Porque esa opción es posible. No solamente tengamos en cuenta que la ceja la tenemos que engrosar para que sea bonita, a veces adelgazándola también se ve bonita, porque como les digo, va a depender de lo que la clienta necesita. ¿Cómo debería ser la forma de una ceja correcta? Escuchen bien, todas, todas, todas las cejas van a tener esta forma. Como a mí no me gusta 100% el diseño latino, pero tampoco me gusta 100% el diseño europeo, decidí hacer una mini mezcla, ¿sí? Me gusta que haya arco, pero que la cola baje, no suba tanto como la europea, pero tampoco sea tan larga ni baje a nivel del inicio. Entonces la cola queda un poco arriba. Esto se llama un diseño elevado. El arco existe porque precisamente empieza a adelgazarse un poco la ceja. Desde que ella empieza a adelgazarse hasta que ya se adelgaza en la punta. La cola empieza a bajar, no a subir como en el diseño europeo, pero fíjense que en línea recta no coincide con el inicio, lo que hace un diseño intermedio entre el latino y el europeo. Ahora, ¿cómo debería ser la forma? Entonces fíjense bien, línea recta, ascendente, unos centímetros antes, aproximadamente 1,3, 1,5 centímetros antes del arco, la ceja empieza a hacer una curva con elevación que termina justo antes de llegar a la cola. Antes de llegar a la cola, baja en línea recta para encontrarse con el final y que la cola quede delgada. Entonces, como a mí no me gustan los números, yo no les voy a decir exactamente 1,5, no, porque no me gustan los números. Entonces, me gusta guiarme por la propia anatomía del ojo de la clienta.
y del hueso. Entonces, el inicio me lo va a dar el hueso nasal, el hueso. Donde debería empezar la curva de la ceja me la va a indicar la pupila. La pupila empieza a arquear. ¿Dónde finaliza el arco? O sea, la elevación, justo en el final del canto externo, aquí donde se hunde el ojo, línea recta. Y esta última parte sería recta. Entonces, la misma anatomía de la clienta que estoy atendiendo me va a indicar dónde empieza, dónde termina, dónde tengo que hacer los ángulos. Y termina justo hueso ciliar, justo donde termina el hueso ciliar termina la cola. Ahora, en la parte superior, ¿dónde encuentro el grosor? El grosor se encuentra justo donde empieza el cuerpo. Recuerden que las cejas se dividen en inicio, cuerpo y cola. Inicio es aproximadamente 1 centímetro, lo que mide un dedo, donde empieza el lagrimal. Esto. De aquí para acá empieza el cuerpo. Pues bien, el grosor del cuerpo es el grosor del inicio. Si me sobra pelo, se recorta. Si me hace falta pelo, se sombrea para tapar el espacio. ¿Listo? De aquí para acá, la ceja tiene que reducir tamaño, nunca, jamás aumentar. Entonces, es un error cuando ya van por acá pronunciar el grosor de la ceja y que esto quede más ancho que esto. Es uno de los errores más comunes que veo, porque entienden que punto alto significa altura, 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 y no. Si el hueso ya es protuberante, ya es elevado, la ceja ya tiene punto de altura, la ceja ya tiene punto alto o ápice, como lo quieran llamar. Ya yo lo tengo. ¿Para qué me lo van a dibujar más afuera? Cuando se sombrea piel, cuando el punto alto no existe, cuando el pelo, en vez de estar aquí en el punto alto del hueso, está como por acá. Entonces yo tengo que subirlo y para subirlo tendría que pintarlo o implantarle color en este caso. Como en el caso de una ceja caída. Una ceja caída, el cuerpo está por aquí, la cola por acá. Hacia arriba no tendría pelo. Tendría yo que sombrear allí. Entonces, si ustedes se tocan la frente y deslizan el dedo, las detiene el hueso. Si allí hay vello, el punto alto está bien. Pero si antes de que lleguen al punto alto ya encontraron pelo, significa que ese punto alto le sobra pelo. Y si llegaron al punto alto, vean, pero el pelo no está allí, sino que está por acá, significa que el punto alto carece de pelo y yo tendría que levantar ese punto alto. Entonces aquí siempre cometen el error de que van por acá y como llegan al punto alto creen que tienen que engrosar la ceja. Y la ceja cuando va acá, si el punto alto está bien, lo que tendría que hacer es adelgazar, adelgazar. Y si ustedes engrosan acá, ¿creen que van a adelgazar? No, van a engrosar la ceja. Entonces luego la ceja se ve aquí ancha y gorda y aquí chiquita. Entonces aquí ojo con ese error. La forma correcta tiene que ser así. De inicio hacia la mitad de la pupila, recta ascendente, recta ascendente, recta ascendente, no recta cóncava, curva, no. Entonces hacen la ceja como si fuese una C, no. Tampoco es recta descendente, decreciente, mejor dicho. Porque si lo hacen recta decreciente y luego suben, porque saben que tienen que subir para la curva, les va a quedar entonces una barriga acá. Y la ceja no debería tener barriga. La línea es recta ascendente. No se puede ver curvas, no se puede ver redonda, no se puede ver plana. Línea recta ascendente. Luego, a la mitad de la pupila, empieza curva y luego finaliza la curva acá. Esta es la parte más alta de la ceja, lo que yo le llamo los ángulos. Y luego bajamos en línea recta. La parte de abajo es exactamente la parte de arriba. Es lo mismo, es la misma réplica. ¿Listo? ¿Por qué les explico esto primero? Porque ahora, más adelante, en continuación, les voy a explicar el paso a paso del diseño. Pero ustedes pueden ver el paso a paso diferente.
que lo haga con hilo, que lo haga con regla, que lo haga con lapicero de gel, que lo haga con lápiz dermatográfico, que lo haga solamente tomando puntos, que lo haga solamente haciendo líneas verticales o que lo haga haciendo una telaraña completa en el rostro, líneas acá, cruzo allá, etcétera, o simplemente puedo hacer el diseño a mano alzada. No importa. Lo importante es que yo elija una técnica para diseñar con la que me sienta cómoda, con la que yo diga, esta la domino mejor. Lo importante es que el resultado final te dé una ceja así. No te puedo dar una ceja con una cola muy larga porque desproporcionas la ceja. Ya no sería 70-30, sino 50-50, 60-40. Aquí no tendría por qué haber un grosor mayor porque desproporcionas la ceja. Entonces acuérdate de lo que estábamos hablando. Proporción. Proporción en el rostro, proporción en la ceja. Los inicios no tendrían por qué ser demasiado anchos, ni los inicios demasiado inclinados. A veces suelen hacer el inicio de abajo recto, bien, pero el de abajo lo inclinan demasiado. Error. La ceja se ve rarísima. Y aunque esto lo tengan bien, si ustedes inclinan demasiado el inicio, va a parecer que esto está muy gordo, muy ancho. ¿Ven? Entonces, memorícense cómo tiene que ser una forma en la ceja. No importa cómo quieren diseñar. Yo diseño como sea. El día que yo quiera diseñar con hilo, diseño con hilo. El día que quiero diseñar a mano alzada, pues diseño a mano alzada. No importa, el resultado tiene que ser igual. Las reglas de diseño se tienen que respetar. ¿Listo? Entonces, cuando llega una clienta, sea para un diseño temporal, sea para un diseño de micropigmentación, de igual forma hay que hacer un diagnóstico visual. El diagnóstico visual es ese análisis que yo realizo con mi clienta de frente para analizar cómo es su estructura de rostro, sus facciones, cuál es la ceja que me está trayendo para trabajar, con qué formato, con qué puntos de diseño tengo yo que trabajar para modificar el diseño, porque puedo tener un punto de inicio más alto que el otro, naturalmente, o porque ella vino de otro lugar con una ceja mal diseñada. Entonces, lo primero es eso, analizar a la cliente de frente, que es uno de los pasos que probablemente muy pocas personas hacen. La cliente llega, no se toman el tiempo de ni siquiera hacer una valoración previa de manera online, sino que solamente agendan la cita, la clienta llegó, se acostó, hacen el diseño, lo que creen que es diseño, no rectifican, no se toman el tiempo de medir por lo menos, si no tienen buena percepción visual, no tienen ninguna técnica como para ver precisamente si hay simetría o no, sino que hacen un paso a paso que les enseñaron y creen que ese es solamente el diseño. Y resulta que hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta para poder hacer un diseño bien bonito. Entonces, una de esas es el diagnóstico. Si ustedes van al médico y no le hacen un buen diagnóstico y le mandan cualquier tratamiento, pues o uno de dos, no les hace efecto o las empeora. Lo mismo pasa con la cliente. Si la cliente va contigo a mejorar su apariencia, puede salir mejor, igual o peor. Todo va a depender de la artista que le haya realizado el procedimiento. Entonces, luego de analizar a la clienta y ver cómo está su estado de cejas, qué me está trayendo para trabajar, entonces vamos a analizar los formatos. Hay formatos aceptables. ¿Eso qué quiere decir? Que la clienta me trajo un formato, es decir, un diseño. Hay diseños aceptables, hay diseños no aceptables. Un diseño aceptable es una ceja horizontal. Inicios más bajos, ángulos más altos y cola a nivel del inicio. Si la clienta tiene esa forma y yo solamente tengo que terminar de limpiar la ceja, definir esa forma, yo puedo respetar esa forma. Pero en micropigmentación, usualmente, este es el diseño que a mí me gusta, el elevado. Es lo mismo, solamente que la cola queda un poquito arriba. En línea recta no coincide con el inicio. Porque lo que buscamos con micropigmentación es una mirada un poquito con un efecto más abierto, un poquito más de lifting. Es un formato aceptable, entonces si la clienta trae ese formato, yo también se lo respeto. Ahora, si trae el horizontal y me permite hacerle el elevado, pues me gusta más el elevado. El otro formato es el ascendente.
El ascendente es como el europeo. Ese formato es aceptable, pero a mí no me gusta y a muchas personas tampoco les gusta. Ahora, si la clienta te pide este formato, porque si las he tenido, recientemente hice una ceja así, tenía a la chica que 25 años, pero pues se veía súper chiquitica, súper jovencita, y me pidió este formato. Lo primero que le dije fue, déjame ver si te sale y si se te ve bien. Hice el diseño, efectivamente el hueso no era tan redondo y se le veía súper bien y se lo hice. ¿Sí? Pero pues es una micropigmentación que si bien es semipermanente, se la hice con pigmentos inorgánicos, por lo tanto se va a borrar. Entonces no hay problema. El detalle sería el día que me lo pidan de pronto con un procedimiento más permanente, que dure entre 3 a 5 años, ahí sí le diría, piénsalo bien porque ya esto no se te va a borrar tan rápido. ¿Listo? Pero entonces, como les digo, es un formato aceptable, simplemente que no a todo el mundo le gusta. Quien definitivamente no es un formato aceptable son las cejas decrecientes, las cejas que le tienen la cola muy larga y caída, tienen que subirla, el punto final tienen que subirlo para que por lo menos quede como una ceja horizontal. ¿Listo? Entonces, usualmente estas cejas tienen inicios bien posicionados, ángulos bien posicionados, pero unas colas muy largas que crecen más hacia abajo. ¿Cuál es la ventaja? De que como son largas, nosotros las podemos recortar para que tenga una buena proporción, 70-30, 70% inicio y cuerpo y 30% cola, y no va a pasar nada, porque es pelo que sobra. Entonces si se quita, no pasa nada. Otro formato que definitivamente no es aceptable son las cejas rectas. Las cejas rectas son rectas por dos cosas. Uno, porque en primer lugar el hueso, y se van a dar cuenta, y de ahora en adelante lo van a poder comprobar, usualmente las cejas rectas tienen un hueso plano. No son cejas con huesos redondos y levantados. Al ser huesos que están muy bajitos y que no están redondos, las cejas parece que son rectas. Entonces, si nosotros no podemos modificar un hueso, ¿cómo le ayudamos a una persona como esta? Identificando sus puntos de diseño y modificándolos. Los puntos de diseño no tienen nada que ver con la forma en que tú diseñes. Ellos siempre van a estar allí y siempre van a existir. Todas las personas tenemos puntos de diseño de manera natural. Yo los debo identificar para ver cuál está bien para dejarlo quieto y cuál está mal para poder modificarlo. En algunas ocasiones, cuando hay asimetrías en las dos cejas, pues tengo que modificar los puntos de ambas cejas. ¿Sí? Porque como les digo, las asimetrías se corrigen cuando las dos cejas se mueven, no cuando una sola ceja se mueve. Entonces tenemos inicio, arco, final, grosor o inicio superior y altura. Si tengo esta ceja que es recta, porque casi no tiene espacio entre la ceja y el ojo, entonces ¿qué hacemos? Darle espacio entre la ceja y el ojo. Eso quiere decir que vamos a subir un poco el arco. ¿Cuánto es un poco? Aproximadamente unos 2 milímetros como máximo. Entonces una ceja se engrosa o se adelgaza unos 2 milímetros como máximo, entre 1 a 2. Una ceja se alarga máximo 3 milímetros. Entonces aquí subiríamos de 1 a 2 para darle amplitud a la mirada y que se vea más expresiva a la persona. Lo otro que pudiésemos hacer sería el punto alto, bajarlo un poco y lo que me sobre recortarlo o depilarlo. Ya con eso le doy la ilusión óptica de que la ceja es más inclinada en los inicios y más elevada en los ángulos o en el arco y la altura. Cuando yo subo el arco, automáticamente la cola también adelgaza un poco y eso hace que se vea más larga, ¿sí? Porque lo delgado estiliza. Por eso es que una persona a veces cuando se sube de peso se ve más bajita, cuando adelgaza se ve más alta, porque lo delgado estiliza. Entonces, si yo adelgazo acá la cola, se va a ver la cola más estilizada y se va a dar la ilusión óptica de que la cola es más larga. ¿Listo? Otro formato definitivamente no aceptable son las cejas caídas. Las cejas caídas son caídas también porque en primer lugar la parte del frente, el hueso en la parte del frente es bastante redondo, bastante protuberante. Eso hace pues, que la ceja eleve un poco el vello. Pero además el vello del inicio está ubicado arriba y abajo no le crece casi pelo en el inicio.
no tiene pelo en el punto alto y la cola está creciendo debajo del hueso ciliar, lo que hace que sea obligatorio prácticamente mover todos los puntos. Subimos el punto de altura, subimos la cola, subimos un poquito el arco, bajamos los inicios, lo que sobre se recorta, lo que haga falta se pinta. Pero como se pueden dar cuenta, es una modificación bastante, que implica bastante de quitar y poner. Entonces, como una modificación bastante grande, hay que preguntarle a la clienta si está de acuerdo o no, si quiere o no. Es que tengo razón como artista. Sí, tienes toda la razón. Hay que mover, hay que subir, hay que bajar, pero la cliente tiene la última palabra. Y si ella dice, no, pero es que tendrías que quitarme, depilarme y ser muy claros con ella. Porque donde le vamos a pintar cuando digo pintar es micropigmentar o aplicarle henna, lo que sea. Cuando le vayamos a, en este caso, micropigmentar un área que no tenga casi pelo, por más que nosotros querramos aplicarle el color saturado, bien implantado, el más oscuro, nunca el pigmento va a simular la densidad que da el vello. Por lo tanto, yo tengo que ser sincera con mi cliente y decirle, allí no va a quedar igual como aquí abajito donde hay pelo. En alguna ocasión especial te vas a tener que maquillar la ceja, porque cuando se toman fotos con flash o cuando se toman fotos con bastante luz, el pigmento en esa área que no hay pelo se intenta como desvanecer en la foto. Entonces a veces suele pasar de que la clienta manda fotos y dice, tengo esta ceja más clara que la otra, pero es porque en la otra no tiene casi pelo. Entonces eso hay que comentar sobre la clienta para que ustedes platiquen con ellas y se pongan de acuerdo, y si me da autorización de hacer efectivamente la modificación, pues entonces la hacemos teniendo en cuenta esa pequeña particularidad. Eso en cuanto a formatos de cejas, digamos que ligeramente naturales. O sea, las cejas a las personas le nacen o caídas, o rectas, o decrecientes, o hay personas que nacen con las cejas muy bonitas. Pero hay otros formatos como estos de clientas que vienen con cejas con diseños anteriores muy mal, ya sea que tengan tatuajes, ya sea que tengan un residuo de micropigmentación o ya sea que tengan un hilito de ceja. En cualquier caso, el diseño hay que corregirlo de la misma manera. El formato que va a quedar es el mismo que les mostré anteriormente. Entonces, si mi cliente trae una ceja así, pero la trae tatuada, tatuada es hipersaturada, tatuada es muy marcada, y con este tipo de diseño no aplica para neutralización, para corrección, tendría que pasar por láser. Porque aunque sea una ceja muy delgada y el diseño que yo le vaya a hacer queda fuera del tatuaje, o sea, el tatuaje queda dentro, mejor dicho, del diseño que yo le voy a hacer, yo nunca voy a lograr la saturación que el tatuaje tiene. Entonces siempre se va a ver esa línea dentro del procedimiento que yo voy a hacer. Así que por lo menos una sesión de remoción, por lo menos, sea química, sea con láser, por lo menos para que cuando yo aplique el color, pues no se vaya a notar demasiado que hubo ahí un tatuaje anterior. Entonces, estos procedimientos usualmente son de personas con tatuajes, con residuos de micropigmentación, pero antiguos, o de personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y este tipo de cejas son usualmente mal depiladas, porque la clienta tiene ese gusto de cejas bastante arqueada desde el inicio, que era lo que yo les decía, una ceja bastante arqueada desde el inicio va a hacer que la ceja se vea como redonda desde aquí. A muchas personas les gusta una ceja bastante delgada teniendo vello. ¿Qué hacemos si una clienta teniendo vello me pide una ceja así tan delgada? En primer lugar, yo intentaría asesorarla. Le intentaría explicar todo lo que les he explicado. Decirle que esto no armoniza su rostro, que le hace ver la frente muy grande, los ojos muy pequeños, que le hace ver el párpado caído, que si así se quiere ver ella, pues está bien. Entonces ya ahí la voy a colocar como a pensar, ay no, yo no sabía que me veía así, ay no, pues entonces ayúdame, ¿sí ven?
Pero si ella me dice, no, es que no me importa, a mí me gustan las cejas así, hágamelas así. Aquí, en este punto, es donde mi criterio entra y dice, no, yo no te las puedo hacer, pero te puedo recomendar a alguien que sí te las pueda hacer. Porque la verdad, no puedo hacerle a alguna persona que la vaya a hacer ver mal. Y una ceja así te hace ver mal. ¿Ya? No tengo que decirle sí a todo el mundo. Una ceja, así como les digo, es muy arqueada, entonces habría que engrosar un poquito el inicio y un poquito el cuerpo para que quien sea la parte más pronunciada sea el arco. Una ceja así, usualmente lo que le quitan mucho es la parte de arriba, entonces la remanan prácticamente con cera o con hojilla. Entonces habría que darle punto de altura, ya sea que el vello vaya a crecer más adelante o que simplemente le vaya yo a micropigmentar. Una ceja así es una ceja tipo S. Las cejas jamás tienen que ser tipo S. Tipo S es que le dejan una barriga entre el inicio y el cuerpo y pronuncian mucho el arco. Y a veces algunas micropigmentadoras cometen ese error porque eh, hay academias donde enseñan que las cejas en forma de S son bien, o sea, es el diseño que tienen que quedar. A mí personalmente no me gusta. Entonces aquí habría que pronunciar menos el arco y quitarle esa barriga a el inicio y el cuerpo. Cejas demasiado pronunciadas, pero miren que a lo contrario de esta, que esta es en C, esta es en un arco mucho más recto. Entonces llevan un arco mucho más recto hasta el arco, un arco mucho más recto hasta el punto del arco, y la ceja se ve, como les explicaba anteriormente, como maquiavélica, ¿sí? Se ven con unos picos que no favorece la armonía de ningún rostro. Muy parecida a esta, solamente que en este caso la cola es mucho más corta. De todas formas, siempre hay que intentar corregir la ceja con el formato que les mostré. Aquí subiríamos de manera recta ascendente como va, pero aquí haríamos un arco un poquito más bajo y más redondo para que no se vea tan corta la cola. ¿Sí? Todos los casos tienen solución. No se asusten porque vean algún caso con una ceja con alguno de estos tipos. Por ejemplo, estas cejas, una ceja en forma de S, ya sé que las cejas en forma de S le tengo que adelgazar el inicio y el cuerpo, y engrosar un poco, en este caso, el arco y la cola. Igual acá habría que recortar o depilar inicio y un poco del cuerpo y engrosar un poco el arco. Lo mismo acá, solamente que habría que también subir en la parte superior, engrosar un poco. Así que no se asusten con estas cejas. En este caso, no puedo hacer una ceja, ni en este caso, ni en este caso, ni en estos últimos, hacer una ceja, ni en este, hacer una ceja muy gruesa. Entonces lo que yo les decía, una ceja delgada, 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 pasa a ser mediana. Quiere decir que yo solamente le puedo aumentar máximo 2 milímetros. Máximo, máximo 3. Pero, por ejemplo, si ustedes se basan desde el inicio para hacer esta ceja que es en forma de coma, si ustedes se basan desde el inicio para hacer la ceja, miren todo lo que tendrían que engrosar para hacer esta ceja. Entonces, si yo tengo que engrosar todo esto, sería más de 2 a 3 milímetros, ¿cierto? O sea, como unos 4 a 5 milímetros. Así que si yo hago esto, de una vez pienso, eso está mal, porque a mí me dijeron que yo no podía engrosar tanto. Y si ustedes se basan desde el inicio para engrosar la ceja, estarían aumentando mucho a una ceja que es delgada. La estarían pasando, esta área es delgada, esta área es gruesa. La ceja delgada no puede pasar a ser gruesa, y si la llevan desde el inicio, la pasarían a ser gruesa. Así que una ceja mediana, perdón, una ceja delgada pasa a ser mediana, no gruesa. Ah, ok, entonces mediana sería 2 milímetros más, máximo 3. Ah, ok. Estoy entre la norma, estoy respetando el diseño correcto, así que sí puedo. Pero si yo paso a esto a ser mediano, todo tendría que ser mediano, o sea que aquí sobraría pelo. No les debe pesar quitarlo, se tiene que ir. Listo, entonces una ceja delgada con cualquier de estas formas no puede pasar a ser gruesa, tiene que quedarse en mediano. Listo. Estos son algunos casos de error
donde no se hace diseño, donde no se hace ningún tipo de corrección, donde simplemente se quita el pelo y listo. Hay veces que, por ejemplo, en este caso, la ceja tiene unos vellos principales que muestran la forma de la ceja, pero no significa que los vellos principales sean la guía siempre para depilar. En este caso no lo era. En este caso tenía que usar algunos de los vellos auxiliares para poder engrosar un poco la ceja. Pero la persona simplemente se fue por allí, por los vellos principales. ¿Ven? Tenía que usar los vellos auxiliares para engrosar un poco la ceja. En este caso, hay un error de proporción: 80% cuerpo e inicio y 20% cola. Y eso pasa cuando se sacan los ángulos en diagonal. O sea, cuando se sacan así, si no se sabe colocar el ángulo, sino que se abre mucho, siempre va a dar más atrás. Si se va a sacar de aquí los ángulos, tienen que cerrarlos un poco, porque si los abren demasiado, la cola va a quedar muy larga y el punto alto va a quedar muy corrido hacia atrás. Si van a sacar los ángulos en diagonal, tienen que cerrar un poco el ángulo. A mí, por eso es que realmente me gusta más cuando hago líneas, sacarlos de manera recta. Por eso me guío solamente de la estructura ósea y de la estructura anatómica del ojo y de la ceja. Este es uno de tantos errores que he visto con micropigmentación. Cuando no se tiene idea de qué es un buen diseño, caemos en estos errores. Y les digo caemos porque yo también pasé por allí. Aunque yo cuando empecé a hacer micropigmentación creí que estaba súper bien en diseño porque ya tenía 3 años trabajando diseño. La verdad es que no estaba tan bien. Yo veo mis trabajos de hoy en día y efectivamente hay errores de diseño. Dejaba barriguitas, dejaba colas muy largas, algunas veces dejaba los inicios más anchos. Detalles que hoy en día veo y digo, ya los puedo identificar. En su momento me parecía que la ceja estaba bien. Cuando nosotros trabajamos micropigmentación, este es el detalle, que le podemos cambiar la expresión de una manera muy abrupta a una persona con un mal diseño. En su momento, como le decía en el módulo de colorimetría y pigmentología, las que lo han visto, sí llegué a tatuar cejas, pero afortunadamente las que llegué a tatuar no tenían mal diseño. Así que las que le hice un diseño con algún tipo de error no tienen el procedimiento. Pero, ¿y si le hubiese quedado un mal diseño a alguien con un tatuaje? O sea, si le hubiese implantado mucho y si hubiese quedado un mal diseño. Sí, o sea, ¿cómo estaría esa persona hoy en día? Sufriendo con sus cejas, mal. O sea, yo lo que siempre recalco es que nadie tiene por qué pasar por eso. Ni el cliente o la modelo, porque usualmente son los primeros clientes o las primeras modelos de uno, ni el artista. Si hacemos las cosas bien, si nos damos el tiempo de aprender, de practicar, de atender clientes solamente de diseño, antes de pasar a micropigmentación, realmente no tendremos por qué pasar por esos momentos de frustración donde vemos que le hacemos un daño a alguien. Entonces yo siempre les aconsejo, practiquen buen diseño, hagan un buen curso de diseño, no se queden con eso, llévenlo a la práctica, hagan ejercicios, porque aquí realmente está el 90% de una micropigmentación. Entonces les voy a mostrar una técnica de diseño con líneas. Como les dije, la forma de diseñar es muy independiente a cada uno, como cada uno se sienta mejor. Es que a mí me gusta medir, ok, mide, toma tus medidas, llévalas para la otra ceja, pero ten en cuenta la anatomía de cada uno. No le hagas el mismo formato, la misma ceja a todo el mundo, con las mismas medidas a todo el mundo, porque no le va a quedar bien. Cada sistema óseo es diferente, cada posición de la ceja es diferente. Entonces imagínate hacerle la misma ceja con las mismas proporciones, de tamaño, de todo, a una persona más pequeña que yo en estatura o con un sistema óseo más pequeño, y hacerle esas mismas medidas a una persona que mida 1,80, 1,90.
¿Tú crees que esas proporciones van a calzar en su estructura? Claro que no. Entonces no nos guiemos solamente por números, guiémonos por anatomía, por la misma proporción de cada persona. Entonces, ¿cómo sé que a muchos se les dificulta de pronto diseñar a mano alzada, de pronto no tienen buena percepción visual, les gusta que una línea les indique dónde parar, dónde terminar, dónde hacer arcos? Entonces por eso es que les voy a mostrar un diseño con líneas. Si alguien diseña 100% a mano alzada, sin embargo, tiene que tener un instrumento de medición para, antes de empezar la micropigmentación, cerciorarse que efectivamente las cejas están lo más parecidas posible. ¿Listo? Entonces, sea que haga líneas, sea que haga puntos, sea que haga lo que sea, el diseño final se tiene que ver muy parecido al que les mostré. El diseño final tiene que realzar la belleza de cada cliente, sea hombre o sea mujer. Entonces vamos a empezar por las líneas de proporción. Las líneas de proporción son las que me dividen. A ver, voy a hacer aquí, mirar para allá y mirar para acá. Las líneas de proporción son las que me dividen el tamaño de un lado exactamente igual para el otro. Antes de empezar, lo ideal sería hacer el diagnóstico visual. Entonces, antes de empezar a rayar la cara, yo miro a mi clienta de lejos y analizo qué ceja me está trayendo, qué formato me está trayendo, cuál es el grosor que yo le veo a su ceja, coincide, coordina, armoniza ese grosor con su cara. Entonces, ¿qué puedo ver en esa ceja? En primer lugar, que son las cejas entre delgadas y medianas. Creería yo que si le aumentamos 1 milímetro no le quedaría mal. Sus facciones son medianas, su frente es mediana, un poco estrecha, su nariz no es grande, es pequeña, sin embargo tiene facciones pronunciadas, pero fíjense que son entre medianas, no llegan a ser gruesas. Con eso ya me doy la idea de que las cejas le van a quedar lindas entre delgadas a medianas, ese grosor no se le ve mal, pero si le voy a hacer micro, pudiese engrosarlo un poco, ¿cierto? Luego que ya hice este análisis, pasamos entonces a hacer el mapeo. Ya sea que lo decida hacer usando hilo, trazándolo en el rostro, ya sea que lo decida hacer con hilo, ya sea que lo decida hacer solamente marcando los puntos, como sea. Igual, el inicio. En primer lugar, el eje central. El eje central va a salir del arco de Cupido en línea recta. También lo pueden encontrar por el crecimiento del vello. La idea es que esta línea funcione como una línea de control. Me divide el rostro en dos. Y esa línea de control es porque va a quedar esa línea derechita. Y si alguna de estas líneas me queda torcida, me voy a dar cuenta por esto. Línea número 2. Inicio. Hueso nasal, inicio. Hueso nasal, inicio. No es el lagrimal, tampoco es en el contorno. Cuando nosotros sacamos una línea de inicio por el lagrimal, cuando la ceja es muy separada. Cuando saco una línea de inicio por el contorno de la ceja, cuando la ceja es muy junta. Cuando son unicejas, no sacamos el inicio del hueso nasal, lo sacamos del contorno de la ceja. Y cuando las cejas son muy separadas, no sacamos el inicio del hueso nasal porque sería pigmentar mucha piel, lo sacamos del lagrimal. Ya tengo inicio, vamos a el final. Curva del hueso ciliar, final. O inicio del hueso cigomático, que sería este hueso. ¿Sí? Cualquiera de los dos me da el final de la ceja. Ya tengo el 100% de la ceja, ahora tengo que ubicar 70, 30, es decir, donde está arco y altura. Entonces, eso lo vamos a sacar de acuerdo al tamaño del ojo. Puede ser para un ojo pequeño, aquí al final de la esclera. La esclera es la parte blanca del ojo.
Para un ojo más grande, justo aquí, en la mitad de la esclera y el iris, como en el caso de ella, que tiene un ojo más grande. Entonces ya tengo mis líneas de proporción principales para un ojo. ¿Qué puedo hacer? Tomar las medidas de cada distancia entre líneas y trazar esas medidas para el otro lado y luego trazar las líneas. Ahora, líneas extras. Estas líneas auxiliares, ¿es obligatorio sacarlo? No, pero ayuda a que el diseño sea mucho más preciso. ¿Cuáles son esas líneas auxiliares? Lagrimal, línea recta, aproximadamente 1 centímetro después del inicio, me encuentra el inicio del cuerpo. El inicio del cuerpo en la parte superior me va a marcar el grosor de la ceja. Entonces, este sería el grosor de la ceja de ella en línea recta, levemente inclinada. Mitad de la pupila me va a indicar justo que aquí empieza la curva pronunciada de la ceja. Final del canto externo, aquí justo donde se hunde el ojo, es el final del canto externo, y hasta aquí iría la curva pronunciada porque luego esa curva tiene que empezar a bajar. Entonces, sea que las trace, sea que no, el ojo es el que me va a ayudar a indicarme cómo será y esa forma para esa cliente. ¿Listo? Ya tengo las líneas verticales. Ahora podemos entonces sacar las líneas horizontales. Inicio. ¿Cómo sé dónde se ubica el inicio de una persona? Como yo les explicaba, la ceja es una acumulación de pelos que se tiene que ubicar enfrente del hueso ciliar. El hueso ciliar es una protuberancia que tiene una ligera curva. Cuando él curvea, allí donde empieza esa curva debería estar el pelo. Si el pelo se inclina más hacia abajo, entonces está mal ubicado. Entonces yo analizo, como yo les dije, todas las personas, todas las cejas tienen puntos de diseño. Yo tengo que ver si ese punto de diseño que yo estoy viendo se le ve bien a mi clienta. Si ese inicio se le ve bien, dónde está, o si yo considero que tendría que subirlo o bajarlo. En este caso, lo bajamos medio milímetro de donde está, porque es ligeramente calvo el inicio, ligeramente escaso de vello. La otra línea es la línea del grosor, entonces la voy a sacar justo de aquí, de la línea que saqué del lagrimal. Justo allí. Como dijimos que era una ceja delgada, pues miren que decidí engrosar 1 milímetro en la parte superior y la trazo en línea recta para la otra línea. Entonces ya tengo inicio, ya tengo grosor. La altura, cuando tengo una ceja más alta que la otra, tengo que nivelar las dos. Pero cuando tengo una ceja más alta que la otra, en cualquiera de en cualquier parte de la ceja, sea inicio, sea arco, sea cola, entonces vamos a escoger una ceja cuando solamente la diferencia es de 1 milímetro. Cuando solamente la diferencia es de 1 milímetro, decido cuál sube y cuál baja. Cuando la diferencia es de 2 milímetros, entonces una ceja sube 1 milímetro y la otra ceja baja 1 milímetro. Ya tenemos líneas horizontales. La otra línea que se puede intentar sacar es la de los arcos. Tú miras en dónde tiene el arco tu clienta y tú decides si ubicarlo allí o bajarlo. ¿Listo? Ahora viene lo que es el mapeo de la ceja, es decir, la unión de todas esas líneas. ¿Cómo me gusta hacerlo a mí? Me gusta unir de inicio hasta la línea que va a la pupila con hilo. De final hasta la línea que va al canto externo con hilo. Pero los ángulos me gusta hacerlo a mano alzada. ¿Por qué?
porque el hilo no se va a encajar perfectamente en ese hueso y abajo mucho menos. Entonces, de inicio a en la línea de la pupila va recta ascendente, recta ascendente, nunca curva ni hacia arriba ni hacia abajo. Luego la curva se pronuncia, pero luego baja de manera recta. Hacemos lo mismo en la otra ceja y luego hacemos arriba. Pero ojo, que aquí con unir ese poco de líneas no significa que la ceja ya quedó lista. Aquí tenemos que encontrar detalles que yo pueda mejorarle a la ceja de mi clienta, que yo pueda mejorarle en su expresión, que yo diga, siento que hay que subirla acá, ¿cierto? Siento que esta línea no está tan derecha, siento que tengo una cola más alta que la otra. Esto lo hago cuando ya tengo a mi clienta de frente, así que una vez yo uno los puntos o uno las líneas, entonces siento a mi clienta para corregir con ella sentada cualquier tipo de detalle. Entonces, el mapeo es solo un boceto, es solo, como quien dice, un, sí, un dibujo preliminar. Lo que realmente va a hacer que ese diseño sea acorde y armónico eres tú, con tu criterio, con tu percepción. Una vez haces el diseño, quieres medir, puedes medir. ¿Cómo puedes medir? Una vez tienes el diseño y te quieres cerciorar de que esté igual una ceja a la otra, entonces puedes medir en primer lugar de manera horizontal. Puedes medir cuánto mide la ceja de inicio a fin y comparar con la otra ceja. Puedes medir cuánto mide la ceja de inicio a los ángulos y comparar con otra ceja. Puedes medir de ángulos hasta la cola y comparar con otra ceja. En vertical puedes medir grosores, puedes medir del lagrimal hacia el canto externo. Esta distancia tendría que ser igual a esta distancia. Puedes medir esta distancia, tendría que ser igual a esta distancia. Puedes medir la distancia del arco con los ojos cerrados, tendría que ser igual a esta distancia. En llegado caso que no, significa que tienes una ceja más alta que la otra y entrarías a ver cómo nivelas esa simetría. Cuál subes un poquito, cuál bajas otro poquito. ¿Ves? En cuanto a los puntos de unión, todas las personas vamos a tener estos puntos de unión. Línea 1, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Cuando nosotros estamos haciendo un diseño, estos puntos, ya sea que los marquemos o ya sea que los tengamos presentes, son los que nos van a ayudar a identificar si hay que modificar uno o si así como están está bien. ¿Sí? A veces la simetría simplemente puede ser, por ejemplo, del arco. Entonces miro cuál es el arco más alto, lo bajo un poquito, cuánto es un poquito, de 1 a 2 milímetros, miro el otro arco más bajo, subo el otro arco un poquito y así voy nivelando asimetrías. Reglas de oro que sí o sí les aconsejo que cumplen. 1. El vello del inicio y el cuerpo debe estar enfrente del hueso, la cola arriba del hueso. Inicio enfrente del hueso, la cola arriba o atrás, nunca debajo. El inicio podrá ser de 1 a 2 milímetros más grueso que el resto de la ceja, pero el cuerpo o el arco nunca puede ser más grueso que el inicio, los que les mencionaba hace un ratito. La ceja desde el punto de inicio siempre deberá ascender, nunca deberá ir en línea paralela, recta, porque entonces no tendríamos elevación desde el inicio. Antes de llegar a los puntos altos de la ceja debe hacer una ligera curva para suavizar los ángulos. Los puntos nunca se unen de línea 1 a línea de los puntos altos, porque me quedan picos acá, acá y acá, unos picos acá. Y eso es una ceja rectangular, geométrica, que no cumple para nada una estética en el rostro. Después de los puntos altos, la curva ya no sube, ya baja. Entonces, ojo con hacer barrigas acá en el cuerpo de la cola. El grosor
deberá ser coherente con el tamaño de las facciones del rostro. Las cejas deberán estar proporcionadas según el hueso nasal, el hueso cigomático o ciliar y el ojo. Así es que me gusta proporcionar las cejas. Que si les gusta medir con la nariz y todo ese tipo de cosas, pues les resulta, háganlo. Pero a mí me gusta proporcionarla con inicio del hueso, final del hueso y según el ojo, si es pequeño o largo o grande, el punto de altura y de arco. El grosor de una ceja no se podrá modificar más de 2 milímetros en grosor y el largo no más de 3. ¿Listo? Si ustedes respetan estas normas de diseño, les va a ir súper bien. Les voy a mostrar un diseño para hombre. Siempre encontramos dónde está la curva del hueso. Me gusta colocar el dedo allí, ¿ven? Coloco el dedo en el hueso nasal y luego marco los puntos. Porque un diseño de hombre no requiere hacer líneas, la verdad. Coloco el dedo recto, no lo coloco angulado porque si lo coloco con ángulo le haría arco a la ceja y queremos un arco bajo. Entonces en la ceja prácticamente todos los puntos son rectos, todo lo contrario a una ceja de una mujer. Pueden pasar una línea recta al final del ojo para medir y trasladar los puntos. Entonces ahí medí la distancia de la línea recta con el punto de la ceja derecha, lo trasladé a la ceja izquierda. Traslado en línea paralela el inicio y así puedo trasladar el arco. Coloco la medida al final de las pestañas, mido el arco y comparo la medida con la otra ceja. Lagrimal, línea recta, encuentro el grosor de la persona, del hombre, y me voy un poquito arriba, unos 2 milímetros. ¿Por qué? Porque las cejas de los hombres es diferente a las de las mujeres. Necesito que me quede gruesa. Ahora, el grosor, cuando unamos en la parte de abajo, se van a dar cuenta dónde tiene que quedar el punto alto. Acá también lo pueden sacar de línea de el dedo, deslizando el dedo, ustedes tocan el hueso y justo donde el hueso tiene su pronunciación pueden marcar. Sacan la medida y la llevan para la otra ceja. Una vez con los puntos, peinamos la ceja y los empezamos a unir. Línea recta, aquí ya no es ascendente, en los hombres todo lo contrario, línea recta, paralela con el punto del arco y paralela prácticamente con el final. Este diseño sirve ya sea que van a hacer pelo a pelo, ya sea que van a hacer sombra, obviamente pues hay que saber cuál sería el protocolo para cada uno, pero funciona perfectamente. Miren que arriba también se une prácticamente en línea recta. El inicio no es más inclinado como en la mujer, aquí no. Aquí el inicio es recto, o sea, se encuentra en línea recta con altura. Y miren que el diseño quedó justo en el grosor del hueso para él. ¿Ven? Eso es lo que estoy mirando ahí. Estoy palpando el grosor del hueso y estoy viendo que quedó justo en el centro del hueso. Ya ahí paso a depilar. Me gusta recortar los vellos más gruesos para que duela menos. Esta es otra forma de diseñar. Hacemos un ligero pellizco con los dedos anular y corazón y encuentro el eje central. Aquí ya estoy usando un hilo para hacer la marcación, hueso nasal, línea recta. Siempre traten de primero posicionar el hilo
antes de pasar la línea. Final del hueso cigomático, línea recta. Mitad de la pupila y el iris o final. Miren que en el caso de ella sale al final de la esclera, que es la parte blanca del ojo, línea recta y coincide con sus puntos altos. Y luego simplemente paso esas medidas para la otra ceja. Fíjense que en este caso sí pasé las líneas auxiliares esa linecita que pasó acá es para que puedan medir, luego para que confirmen medidas. ¿Ven? De aquí puedo medir para confirmar medidas con la otra ceja. Aquí sí vamos a unir línea recta ascendente. Allí, justo en esa línea, hacemos curva. Allí justo termina la curva y luego me voy recta hacia la cola. Hago exactamente lo mismo en la ceja izquierda. Línea recta ascendente, hacemos curva en esa línea de la pupila, una curva elevada que se pronuncie. Pueden confirmar medidas de esta manera, llevar para el otro lado. Si ustedes hacen este paso a paso de ir haciendo el diseño y de ir corrigiendo, de ir confirmando medidas, les aseguro que no van a tener complicaciones de asimetrías, porque están haciendo confirmación de diseño a medida que van haciendo el diseño.
corregir el diseño con un pincel húmedo. Si es así con lapicero en gel que diseñé, se tiene que humedecer solamente con agua. Y dependiendo también del efecto que vaya a realizar, va a cambiar un poco el diseño. Por ejemplo, si vamos a realizar un efecto más, un tipo maquillaje más ombre, ese diseño lo adelgazaría en el inicio. ¿Qué quiere decir? Que el inicio no sería más ancho, no sería más ancho que el resto de la ceja. Sería prácticamente del mismo tamaño hasta aquí, o incluso subiría un poquito el arco si voy a hacer una ceja tipo hombre, porque las cejas tipo hombre, al ser marcaditas, no pueden quedar como tan gruesitas, no se ve bien. Entonces, como les decía, esa línea la voy a pulir también según el efecto que vaya a realizar, porque por ejemplo, si ella tiene vello y me pide un efecto powder, algo muy sutil, no lleva una línea definida ni un contorno realizado, entonces haría algo así. Pero si fuese a trazar un contorno, esa línea todavía la puliría un poquito más y la preferiría hacer con lápiz. Siempre reviso hasta que yo considere que el diseño me quede apropiado, que yo esté segura. Por ejemplo, ella allí tiene el músculo bastante estimulado, entonces lo que estoy haciendo es bajar esa línea, porque si la hago como la tenía, cuando ella se siente, se le ve esa parte de esa línea como redonda. Esta es la parte que yo les digo que todo lo que hicimos anteriormente fue el boceto, ¿sí? Ahora es donde realmente estamos haciendo el diseño. El diseño es cuando ya personalizamos ese boceto más todavía para ella. Miramos, corregimos, subimos, bajamos. Esas pequeñas cosas que hace ese pincel hace la diferencia total. Así que yo soy de las que ahí se queda hasta que sea necesario. Entonces en el diseño como tal es rápido. Si se dan cuenta, uno realmente no se demora cuando le coge la práctica la forma de diseñar. Esto es lo que se demora: pulir el diseño, detallarlo. Entonces quito con pinza los pelitos más gruesos y luego con hojilla los pelitos más delgados para lograr una alineación perfecta, que un pelito quede uno al lado del otro me hace una alineación perfecta y hace que la micropigmentación se vea todavía más bonita. Y para que no piensen que es que el diseño es fácil solamente en una persona joven, aquí les muestro un diseño con una persona de edad madura. El paso a paso es el mismo, solamente que nos vamos a encontrar con piel un poco más flácida, a veces con cejas sin forma o muy delgadas, nos vamos a encontrar con músculos y con arrugas, precisamente por la estimulación del músculo tantos años. Pero el paso a paso es exactamente igual. Miramos si el vello que tiene está ubicado enfrente del hueso y si la cola está enfrente o atrás o abajo. Bueno, en este caso la cola está atrás. Igual. Ya aquí trazo directamente el inicio, hueso nasal. Fíjense donde coloco el dedo pulgar, lo ubico en el hueso, línea recta. Final del hueso cigomático o el hueso ciliar, línea recta. En el caso de ella sale los ángulos al final de la esclera, línea recta. Inicio del lagrimal 1 centímetro aproximadamente después del inicio, o inicia el cuerpo, ahí me marca
cuál sería el grosor de esa ceja. Llevo las medidas para la otra ceja y así voy a tener la misma proporción para ambas cejas. Siempre, si se fijan, primero ubico el hilo, me fijo cómo se va a ver, si es allí donde lo veo correcto, marco. Siempre primero ubico el hilo. Esa línea es la que les va a ayudar a medir, a las que les gusta medir y cerciorarse con medidas. Esa línea se puede pasar derechita para ubicar qué tan alta va a quedar la cola. Si se dan cuenta, hay pequeñas variaciones entre una forma de diseñar y la otra, pero se van a dar cuenta que al final el diseño tiene que ser exactamente igual. Ahí voy uniendo, voy cruzando las líneas de manera diagonal. Fíjense que no la cruzo hasta el punto alto. Fíjense que no la llevo hasta acá como tal, sino que la marco hasta aquí. Porque si la intento marcar de aquí hasta acá, me va a quedar una línea rectangular. Prefiero hacerlo así, con el mismo hilo, o luego hacerlo a mano alzada. De todas formas, los ángulos tienen que quedar redondeados. Entonces aquí estoy diseñando 100% con hilo para que les gusta 100% con hilo. El resultado tiene que ser igual como ustedes decían diseñar. Aquí uno, la punta siempre tiene que quedar delgadita, finita. Y luego redondeo el arco, sea con el mismo hilo o sea con lapicero. Entonces esa línea que marqué recta aquí me sirve como guía para marcar el resto del diseño. Ahí no marqué todas las líneas auxiliares, sin embargo yo sé que allí empieza la curva. Me lo tengo que memorizar. Línea recta, ascendente. El truco con el lapicero está en repisar 2 veces la línea y avanzar de poquito para que esté una línea marcada, pero repisar justo por encima de la línea anterior para que quede una línea delgada y no quede tan gruesa. Y ya, ahí está el diseño, si se pueden dar cuenta.
Lo que viene ahorita es la personalización de ese diseño a detalle. Delinearla, adelgazar la línea, subir un poquito, no, la veo muy gruesa, adelgazémosla un poquito, no, que yo veo que no le favorece una cola tan larga, entonces acortémosla un poquito. Ahí es donde ya viene el detalle. Siempre, si ustedes quieren cerciorarse, ya saben cómo pueden medir de manera vertical, pueden medir de manera horizontal. Ahí me estoy cerciorando de que efectivamente de manera vertical miden lo mismo. Si ustedes hacen este paso a paso de estar midiendo, estar asegurándose de hacer las líneas rectas, no hacer una línea más angulada que la otra, créanme que la ceja les queda bien y lo que ya van a tener que hacer es detallar el diseño. Esa es otra forma de asegurarme que efectivamente las líneas estén derechas. Mirar si las líneas se cruzaron. Donde las líneas se cruzan, encontramos los puntos de diseño. Se quitan las líneas, se perfila el diseño, se depila y se le muestra a la cliente. No le muestren el diseño a la cliente con ese poco de rayas porque ella no va a ver, no va a entender, las va a ver muy gruesas. Y luego hacemos este paso a paso. Las líneas se limpian tanto por dentro como por fuera, dependiendo de lo que estoy buscando. Mira, ahí quiero adelgazarla, entonces la voy limpiando por arriba para irla también empujando un poco y así adelgazo también un poco la ceja. Hay personas que les gusta hacer este paso a paso con un palito, también es válido. Y ahí está el resultado final. No importa si es mujer, hombre, adolescente, persona mayor, las cejas tienen que armonizar el rostro. Miren que es el mismo diseño que les mostré en la plantilla. Es igual, pero adaptado a su morfología, adaptado a su rostro, adaptado a sus ojos. Es una ceja recta, asciende, que hace curva. Miren la amplitud que le da a su mirada. Eso es lo que tiene que lograr una ceja. Entonces, para diseño de cejas van a tener unos ejercicios que hacer aplicando todo lo que les enseñé. Van a ver también un diseño de cejas, pero ya para micropigmentación realizado con lápiz, porque los diseños que vieron acá son con lapicero en gel. Me gusta para diseño de micropigmentación diseñar con lápiz. Entonces van a ver un diseño con lápiz sin edición para que ustedes vean cómo se realiza. Y van a tener que hacer unas tareas. Como siempre finalizamos los módulos con una frase. La de hoy es: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. Nosotros no decidimos ser perfectos de un día para otro, decidimos todos los días mejorar y cada vez exigirnos un poco más. Las acciones que nosotros hacemos el día de hoy van a determinar nuestro futuro el día de mañana. Entonces, entendamos que todo es un proceso, que todo es un paso a paso y que aquí no se aceptan las comparaciones. El camino de cada uno y los tiempos de cada uno son completamente diferentes. Lo importante es asegurarnos de que estemos dando el 100% todos los días. Como siempre, es un placer brindarles mi conocimiento y mi experiencia.
Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo módulo.